lemon juice, steak meat. Buenos días, Benjamín, Gabriel, Luna, Sebastián, Dragos. ¿Se colocan presente, por favor, en el chat? Buenos días, profesor. Hola. Okay. Bien. Buenos días a todos. Ya, hoy día 27 o 28 ya de 27 de abril entramos a lo que es la unidad temática número 2. Es una unidad temática corta, pero sin embargo aquí están las principales técnicas necesarias para el desarrollo de los planes de mantenimiento de lo que es la industria de cuarta generación, es decir, técnicas básicas para lo que son el mantenimiento del tipo predictivo. Pretendemos que ustedes logren identificar cuál es el método para lo que es la aplicación de estas técnicas y del mantenimiento predictivo propiamente tal. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación también de la aplicación de esta técnica, fundamentalmente basado en lo que es el análisis de lubricante, que es una de las técnicas quizás más importantes, junto con lo que es el análisis de vibraciones, ¿ya? El análisis de vibraciones es el que vamos a ver en los laboratorios. No sé si les he señalado, pero los laboratorios básicamente lo que vamos a hacer, y lo está diseñando en estos momentos el ayudante, unos 2 o 3 ejercicios de investigación de los temas, y es la forma como vamos a abordar los laboratorios, porque a la fecha es prácticamente imposible pensar que vamos a tener acceso, ya sea virtual o presencial, en los laboratorios, pero interesa que cubramos la materia, sobre todo en la parte de vibraciones. Entonces vamos a ir primero con el programa que tenemos para el día de hoy, que son las clases 7 y 8. Vamos a hacer un muy breve resumen de lo que fue la clase anterior. Fundamentalmente me interesa
que estén claros ustedes con respecto a los tipos de mantenimiento. Me interesa también que entiendan la importancia que tiene el concepto de gestión de activos en relación al mantenimiento y a la agregación e incorporación de valor a los activos en sí mismos, pero la importancia que tiene sobre todo en lo que es todo el ciclo de vida, es decir, desde lo que son el inicio de un proyecto, pasando por la operación hasta la desincorporación de los activos o sistemas en lo que es gestión de mantenimiento. Y vamos a entrar, ¿cierto?, a la unidad temática número 2, que como les señalaba no es una unidad larga. Yo pretendo, inclusive, aspiro a que podamos terminarla en el día de hoy. No lo veo muy fácil, pero vamos a hacer lo posible, para lo cual hoy día no voy a estar respondiendo preguntas, básicamente, cuando ustedes les presenten dudas. Creo que no va a ser una clase muy participativa, dado que me interesa de que logremos terminar con esta materia y que les quede claro cuál es el aspecto que más me interesa, y se los digo, está dentro de esta agenda. En el último punto, me interesa que aprendan, ¿cierto?, todo lo que es contaminación y limpieza de lubricantes, por sobre todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el caso que se encuentren con un lubricante contaminado? ¿Cómo se determina si ese lubricante está contaminado o no? ¿Y cuáles son las técnicas para hacer los cambios de lubricante? Básicamente nos vamos a basar en la ISO 4406, y vamos a aprender también una técnica que es el flashing, que es el flashing básicamente es un método que se utiliza para limpiar los circuitos, sobre todo los circuitos hidráulicos, a objeto de que el circuito hidráulico quede con una perfecta limpieza y no encontremos con algunos elementos que son virutas o son suciedades que pueden afectar los circuitos, y eso en definitiva conspira contra lo que es la confiabilidad. Dentro de las técnicas básicas vamos a ver cómo se aplican básicamente las técnicas básicas, cuál es el método, cuáles son los requisitos. Eso desde ya es bien importante, porque el cómo se aplican también puede ser una pregunta de certamen, o sea, cuáles son las distintas etapas que hay que seguir a objeto de aplicar el mantenimiento del tipo predictivo sintomático. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir también para que yo pueda aplicar el mantenimiento predictivo sintomático, para que yo pueda identificar una tarea que me permita controlar la falla por la vía del mantenimiento predictivo? Vamos a hacer como un ejemplo basado en lo que es análisis de lubricante, para lo cual vamos a ver algunos pequeños conceptos relacionados con la tribología, algunos aspectos generales, algunos tips de lubricación, y vamos a entrar a lo que es la contaminación de lubricante, que es una de las técnicas que me interesa que ustedes logren aplicar y identificar, y les aseguro que va a ser parte del certamen que ustedes van a tener que desarrollar en un par de semanas. ¿No? Como parte del resumen, tenemos, ¿cierto?, cuáles son los tipos de mantenimiento. Hemos identificado básicamente el tipo de mantenimiento que se realiza antes de la falla, que es el mantenimiento del tipo preventivo. Fundamentalmente el preventivo utiliza algún tipo de usómetro, de tal manera que determina, ¿cierto?, cuál es a través de ese usómetro se determina cuándo se debe cambiar un componente o un sistema o un repuesto, o un tipo de repuesto, de tal manera que se pretende prevenir la falla por el estar cambiando un componente o un sistema antes de o cuando llega a un determinado uso, y esos usos pueden ser kilómetros, que es lo más corriente en los equipos del tipo móvil, pueden ser toneladas, pueden ser cantidad de producto, pueden ser horas, ¿ya? Entonces, para eso nosotros ocupamos lo que se llama la técnica que es una técnica antes de la falla del mantenimiento preventivo, que se basa en un usómetro.
Pero también tenemos otra técnica que es una técnica bastante más avanzada, y que de alguna manera esta técnica lo que permite es tener un mayor uso de los componentes, ¿no? A través de usar la técnica de predecir la falla, identificar alguna herramienta, una herramienta no destructiva, ¿cierto? O una técnica básica que a nosotros nos permita identificar o predecir la falla a través de identificar el equipo crítico. Luego de identificar el equipo crítico, yo identifico cuál es la falla potencial, ¿no? Identifico también si existe algún tipo de herramienta o alguna técnica básica que me permita asociar las vibraciones o el nivel de contaminación con una falla potencial, ¿ya? Y ese es el mantenimiento del tipo predictivo, es decir, predice una falla. El otro previene la falla haciendo cambios de componente. La predicción predice la falla a través de alguna técnica de carácter básico, como pueden ser las vibraciones, el análisis de lubricante, la termografía o básicamente la visión. Y antes de la falla, como así también después de la falla, existe el mantenimiento proactivo, que en definitiva, una vez que yo estoy haciendo una actividad, ya sea mantenimiento preventivo, predictivo, si es antes de la falla, y me encuentro con alguna situación que puede mejorarse antes de que gatille también una falla, yo utilizo esa técnica, es una técnica del tipo proactiva y casi oportunista también. Y después de la falla, si yo ha ocurrido una falla y yo estoy haciendo la intervención para superar esta falla, que es el mantenimiento del tipo correctivo, yo también puedo estar observando y viendo, ¿cierto?, las condiciones con que se encuentran los equipos o los componentes al cual yo le estoy haciendo el mantenimiento correctivo, y si me encuentro con una situación que amerita intervención, y se puede hacer de forma proactiva, nosotros también podemos hacer este mantenimiento proactivo después de la falla. Bueno, esos son los tipos de mantención. Le vamos a dar especial énfasis en estos momentos a todo lo que es el mantenimiento predictivo, que son las técnicas que vamos a trabajar a posterior. Y vamos a identificar y vamos a ver algún tipo de aplicación de ellas. Otro aspecto que nosotros revisamos fue todo lo que es gestión de activos. La gestión de activos, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en lo que es la ISO 55000, que es la norma que lo rige, o la PAS 55, que es la norma inglesa o la norma británica, pero que tiene características muy similares, ¿cierto?, a la ISO 55000. La gestión de activos va un poco o bastante más allá de lo que es el mantenimiento, ¿cierto? El mantenimiento lo que busca es mantener la función considerando los estándares operacionales y en el contexto operacional. La gestión de activos se preocupa desde el inicio de un proyecto, ¿cierto? Desde los inicios de un proyecto, tanto en lo que son las etapas de concepción, de investigación, como también en la etapa ya de construcción, ingeniería, las distintas etapas de ingeniería, donde tenemos que considerar básicamente en esta etapa del desarrollo del proyecto, tenemos que considerar desde el punto de vista del mantenimiento todo lo que es la confiabilidad de los equipos ya en la etapa de explotación, y tenemos que considerar todos los aspectos de mantenibilidad. Lo que se refiere a confiabilidad y mantenibilidad en proyectos es un aspecto sumamente relevante que permite asegurar en definitiva, ¿cierto?, de que el proyecto cumpla las expectativas que tiene el dueño y cumpla las promesas que requieren los dueños y los accionistas, es decir, que se cumplan los objetivos, que se cumplan con los resultados, que logremos, ¿cierto?, nosotros cumplir, y para ello es fundamental que en la etapa de incorporación o en la etapa de desarrollo propiamente del proyecto, nosotros logremos establecer las condiciones de confiabilidad y mantenibilidad que van a regir en la etapa ya de explotación del proyecto, ¿ya? Entonces,
la gestión de activos fundamentalmente son actividades sistemáticas, ¿ya? Porque son actividades que son trazables, son actividades que son repetitivas, son actividades que pueden medirse, son actividades que también son coordinadas y prácticas, son sistémicas porque consideran todo lo que es el sistema, a través de las cuales una organización, ¿cierto? O una empresa en forma óptima y sustentable administra sus activos y los sistemas, su desempeño asociado, ¿cierto? A riesgos, a riesgos, a inversiones, sobre todo su ciclo de vida. Lo que decíamos, desde el inicio del proyecto, pasando por la etapa de explotación o operación, hasta la desincorporación de los activos, con el propósito de alcanzar el plan estratégico que busca la empresa, ¿ya? La consideramos y la estudiamos en todo lo que es la etapa 2 del modelo de mantenimiento y gestión de activos, que es la etapa de lo que relacionada con la evaluación del estado del mantenimiento. ¿Y por qué? Porque la ISO 55000 o la gestión de activos a nosotros nos instala lo que son los estándares relacionados con todo lo que es el mantenimiento, la ejecución del mantenimiento, cuáles son, qué consideraciones yo debo tener desde el punto de vista organizacional, cuáles son los estándares de los procesos. O sea, la ISO 55000 me norma y me rige, ¿cierto?, todo lo relacionado con lo que es la gestión de activos, mantenimiento y operación de los activos. Lo que decíamos tiene una mirada del tipo holística, sistemática, sistémica, basada en riesgo, es óptima, es sustentable y es integrada. Una mayor definición está en la clase anterior, pero frente a la escasez de tiempo, sobre todo porque tenemos hoy en día bloques demasiado cortos, ¿ya? Si ustedes tienen dudas al respecto, no duden en preguntarla, pero estos son conceptos que de alguna manera van apoyando el desarrollo y la toma de decisiones que nosotros debemos ir haciendo en todo lo que es gestión de activos, y deben tenerlo en cuenta y deben tenerlo bastante considerado cuando a ustedes les toque tomar decisiones o les corresponda, ¿cierto?, en este caso, dar respuesta a un certamen. ¿Consultas hasta acá? Esto solamente el resumen de la clase anterior. Profe, yo quería preguntarle algo. ¿Ya? En la mantención, después de la falla, ¿Ya? una de las mantenciones es la proactiva. ¿Sí? ¿Me podría dar un ejemplo de eso? Claro, porque a ti, suponte que, a ver, estamos hablando de una bomba, ¿cierto?, que tuvo una falla funcional, hay una falla desde el punto de vista que no está alcanzando la presión o el caudal o el tiempo de funcionamiento. Nosotros abrimos la bomba, y suponte que una bomba es una bomba que está trabajando en una planta de ácido, ¿ya?, que son bombas especiales con recubrimientos especiales, ¿ya? Y tú abres la bomba y te das cuenta que la falla, ¿cierto?, está asociado a un problema del tipo eléctrico. Pero al abrir la bomba completa, tú te encuentras que también tienes fallas, ¿cierto?, en algún rodete, o tienes alguna falla en todo lo que es el engomado de la bomba. Entonces, si tú fuiste a reparar una falla que puede haber estado ocurriendo en el sistema eléctrico, ¿cierto?, y es una falla que ya ocurrió porque o el volumen o la presión no se está cumpliendo, o tenemos una falla, una detención total de la bomba. Fuimos a reparar esa detención total, que puede ser por un tema eléctrico, ¿ya? Y nos encontramos al abrir la bomba completa que adicionalmente yo tengo un desgaste, ¿cierto?, en los recubrimientos de la bomba. Entonces, evidentemente es una mantención proactiva, porque al encontrar ese desgaste en una parte esencial en la bomba, tú te vas a encontrar que prontamente la acción del ácido te va a llevar a lo que es digamos, el frame o la carcasa de la bomba.
Entonces tú te anticipas y haces el trabajo o programas el trabajo de manera anticipada antes que nos venga la falla producto de este estado que está el recubrimiento de la bomba. ¿Ya? Ya, profe. Y eso ocurre, digamos, cada vez que uno hace una detención de una correa, de un chancador, de un reactor, de un horno, junto con estar reparando la falla, hace una pequeña inspección y una observación del estado general del equipo. ¿Ya? Y esa es una falla, es, digamos, una mantención del tipo proactiva. ¿Ya? Por eso que se habla del mantenimiento proactivo tanto antes de la falla como después de la falla. ¿Ya? ¿Te queda claro? Ya. Sí, profe. ¿Sí? Muy claro. Gracias. Listo. Entonces, dentro de esta unidad temática número, si no hay alguna pregunta, ya entramos de lleno a la unidad temática número 2 que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Vamos a ver las técnicas básicas del mantenimiento del tipo predictivo, es decir, de las herramientas que pueden detectar un potencial falla, ¿ya? Dentro de estas herramientas, nosotros tenemos la medición y análisis de vibraciones, temperatura, balanceo, alineamiento, análisis tribológico, termografía, las corrientes de Eddy, tintas penetrantes, y aquí se da una pequeña bibliografía, pero inclusive yo les voy a subir a posterior un libro donde se va a fondo de cuáles son los principios de funcionamiento de cada una de estas técnicas básicas. Es un libro que voy a ver las formas de subírselo y el que esté interesado lo voy a colocar probablemente en el Drive, porque es muy pesado, ¿ya? No creo que me permita Aula subirlo, así que voy a colocarlo, donde aparecen todos los principios que rigen estas distintas técnicas básicas que nosotros estamos conversando, ¿ya? Hay técnicas que son directas, ¿cierto? Como técnicas indirectas que requieren algunos análisis y evaluación de algunos parámetros, como es el caso que nosotros vamos a ver, que es fundamentalmente las técnicas relacionadas con la contaminación y limpieza de lubricante, que requiere del análisis de algunos parámetros, aspectos que a mí me interesa que ustedes conozcan y apliquen, y que, como les señalaba, va a ser parte de una de las preguntas que vamos a tener en el certamen. ¿Ya? El que avisa no es traidor, así que yo le estoy dando el aviso que se preocupen particularmente del análisis de lubricante, que es lo que yo espero, ¿cierto?, que hoy día alcancemos a terminar con ese análisis, ¿ya? Y fundamentalmente se basa en una norma ISO también, que es el análisis, una norma ISO de limpieza lubricante, que es la ISO 4406. Entonces nosotros tenemos dentro de los sintomáticos inspecciones visuales. La inspección visual, ¿cierto?, me da lugar a que yo pueda identificar una posible falla potencial, y eso está, uno muchas veces con ver cómo está girando un eje o mirar cómo mirar, ¿cierto?, algunos colores relacionados con las temperaturas que están focalizadas en un horno, también en un descanso de rodamiento. El análisis de vibraciones también es otra técnica sumamente importante que pretendemos profundizarla un poquito más a través de estas investigaciones que vamos a hacer en reemplazo de los laboratorios, ¿ya? El nivel de vibraciones y las frecuencias de vibraciones me dan señales de qué aspectos, ¿cierto?, pudieran estar fallando en un sistema. Para eso normalmente se utilizan sensores o se utilizan algunos instrumentos para la medición de vibraciones en terreno, ¿ya? Y este análisis de vibraciones, inclusive muchas veces el análisis de los distintos parámetros que rige me lo hace el instrumento, y hay algunos estándares que se tienen que cumplir y yo sé de inmediato, ¿cierto?, si el equipo está trabajando dentro de los estándares correspondientes o estoy dentro ya de una potencial falla producto de los niveles de vibraciones y las frecuencias de vibraciones que están presentes y que yo logro medir. Los líquidos penetrantes son algunas tintas penetrantes que se utilizan. Hay un líquido limpieza, un líquido de revelador, y también las tintas penetrantes propiamente tal, que sirven para detectar fisuras superficiales.
al igual que las partículas magnéticas también se basan en una técnica en la cual yo utilizo estas partículas magnéticas y hago posteriormente algunas mediciones de campos magnéticos, que si en algún momento estos campos magnéticos se cortan, yo voy determinando también algunas fisuras de carácter superficial. El ultrasonido básicamente se utiliza a través de lo que son las frecuencias y los principios de Doppler para fundamentalmente detectar fisuras ya no superficiales, sino que en ejes y materiales donde se producen grietas profundas. El análisis de lubricante básicamente hay algunos análisis de laboratorio por la vía de la espectrometría fundamentalmente, los cuales nos permiten determinar las cantidades y los tipos de partículas que están presentes en el lubricante, y dependiendo del tipo de partículas es la decisión que yo debo tomar si cambio o no cambio lubricante por un lado, pero también el contenido de esas partículas a mí me permite determinar si hay una falla potencial en algún componente mecánico, dado que yo identifico los tamaños y los tipos de partículas que están presentes por estos análisis de espectrometría. Hay una espectrometría de emisión y otra espectrometría de absorción, que son algunas técnicas, pero son técnicas que nosotros debemos conocer sus nombres y no entrar en profundidades, porque esos son parte de las pegas de los técnicos químicos que hay en cada una de las empresas, o estos análisis muchas veces también se mandan a hacer a empresas externas, ¿ya? Se sacan muestras de lubricante y esas muestras de lubricante se mandan a analizar. La termografía también es otra técnica básica que se utiliza mucho en lo que son los hornos, en los distintos tipos de hornos, para identificar las distintas temperaturas a través de un mapa calórico, ¿no? Que tiene distintos colores que se identifican inicialmente, y luego el equipo termográfico lo que hace es ir comparando el mapa termográfico que se hace al inicio de las operaciones y también en conjunto, ¿cierto?, con los resultados que se obtienen producto de la medición termográfica. La inspección se utiliza también, aparte de los hornos o donde yo tengo presencia de altas temperaturas, se utiliza también para lo que es detectar síntomas de falla en los circuitos eléctricos, ya que los circuitos eléctricos, cuando hay algún tipo se produce algún tipo de soltura, por llamarlo de esa forma, ¿cierto?, en las conexiones, las temperaturas aumentan y eso indica, ¿cierto?, que está pronto a ocurrir alguna falla. Por lo tanto, la termografía son inspecciones que yo hago a través de esta cámara termográfica y que voy chequeando los distintos circuitos. Cuando veo que hay alguna diferencia de temperatura notable, significa que tengo que hacer algún tipo de intervención. Las inspecciones radiográficas, o fundamentalmente, hay algunas que se hacen en terreno y a través de los distintos circuitos que yo estoy inspeccionando, como también hay inspecciones radiográficas o escáner que se hacen de manera fija, ¿ya? En las correas transportadoras, en las grandes correas transportadoras, fundamentalmente que tienen uso en la minería, nosotros nos encontramos que estas cintas transportadoras, para que puedan cumplir esta fuerte condición de trabajo, tienen cables de acero en su interior. Entonces, en la medida que estos cables de acero se empiezan a desgastar, a corroer o empiezan a mostrar signos de falla, yo por inspección radiográfica o de escáner logro detectar de manera anticipada el corte de hilo, o cuando veo deformaciones que me pueden llevar a una falla potencial. Bueno, ¿cómo yo aplico estas técnicas básicas? Primero, ¿cierto?, tengo que identificar el equipo crítico, ¿no?, el equipo crítico que yo voy a
que busco aplicarle o voy a desarrollar algún plan de mantenimiento. Lo primero que yo tengo que buscar si existe alguna herramienta o algún mantenimiento del tipo predictivo, es decir, tengo que identificar alguna herramienta que me permita detectar una falla, que me permita detectar una falla a un equipo determinado, ¿ya? Y una vez que yo logro identificar esa falla, tengo que incorporarla, ¿cierto? O logro identificar cuál es el equipo crítico y cuáles son las distintas formas de fallar que tiene el equipo. Yo me preocupo, ¿cierto? Primero que sea un equipo crítico, después identifico las fallas más críticas, y al identificar las fallas más críticas, lo primero que busco, ¿cierto?, es si yo tengo alguna herramienta o alguna técnica que me permita aplicar el mantenimiento del tipo predictivo, que prediga. Supongamos, ¿cierto?, esto puede ser cualquiera de las técnicas que mencionamos anteriormente. Si estamos hablando, ¿cierto?, de vibraciones, si estamos hablando de vibraciones en el caso también de una bomba, identificamos que la medición del nivel de vibraciones en una bomba es una falla potencial que yo puedo hacer las mediciones en línea o mediciones en terreno de los niveles de vibración, y si yo una vez que identifico que la bomba, ¿cierto?, tiene la posibilidad de aplicarse el mantenimiento del tipo predictivo, lo que yo debo hacer es identificar también cuáles son los estándares. Recuerden que nosotros aprendimos a aplicar, o por lo menos definimos lo que era el ISMEC. ¿Ah? El ISMEC lo que hace es una herramienta también de mejoramiento continuo, muy similar a lo que es la ISO 31000. Entonces, identificamos cuál es la falla que yo quiero, o las fallas que yo quiero identificar por la vía de la técnica básica de las vibraciones. Una vez que identifico cuál es la falla, yo también tengo que identificar cuáles son los estándares que debo controlar. Acuérdense que dentro de los estándares hablamos en el caso de una bomba, hablamos del nivel de presión, también hablamos del caudal y el tiempo de funcionamiento. Entonces, si yo asocio, ¿cierto?, un nivel de vibraciones a una potencial falla, ya sea por alguno de estos tres parámetros operacionales, yo tengo que tener los estándares de esos parámetros operacionales. ¿Por qué? Porque yo lo que busco, ¿cierto?, es que después de ese punto de potencial falla que está identificado ahí en la estrella verde, yo lo que tengo que hacer es identificar, como les decía, cuándo ya se produce la falla funcional, es decir, cuándo yo voy a tener una falla total, es decir, donde se me puede detener la bomba, o voy a tener fallas parciales en relación a caudal, presión o tiempos de operación. Lo que yo no debo llegar nunca es a lo que es la destrucción o lo que es la falla total de lo que es el componente, que aparece, ¿cierto?, ahí al final como la destrucción prácticamente del componente o del activo. Mi tema, ¿cierto?, es que yo debo anticiparme a la falla funcional. Entonces, para anticiparme a la falla funcional, yo identifico el tipo de falla, hago la medición de vibraciones, ¿no? Esa medición de vibraciones de alguna manera está asociada con los parámetros de funcionamiento, es decir, con el volumen, con el caudal, con la presión y con el tiempo de funcionamiento. Para lo cual yo tengo algunas asociaciones. Al final las vibraciones son una técnica de medición de potencial de falla que se hace en forma indirecta, ¿ya? Y una vez que yo hago esa medición, tengo que considerar, ¿cierto?, lo que se llama el intervalo PF, que aparece, ¿cierto?, entre dos flechas en la parte inferior. Ese intervalo PF lo que me indica es el tiempo, o me va a indicar el tiempo que yo tengo entre que yo detecté esa falla potencial y
y cuando se va a producir ya lo que es la falla funcional. Yo tengo que anticiparme a esa falla funcional. Y para ello, ¿cierto? Una vez que yo detecto el punto P, es decir, la falla potencial, yo tengo que desarrollar un programa que también contempla inspecciones, contempla también, ¿cierto? Que yo debo preparar la intervención antes de que se produzca esa falla potencial. Por lo tanto, en ese intervalo yo tengo que estar haciendo una o dos inspecciones más como las que se muestran en las flechitas amarillas, y de ahí yo voy a lo que es a la programación, y en esa programación me pongo de acuerdo con operaciones, busco todos los repuestos que sean necesarios y hago toda una programación para lo que es su intervención, ¿ya? Posteriormente, una vez que ya yo voy haciendo los distintos tipos de inspecciones, voy ajustando mi programación, ¿ya? ¿Y cuáles son los requisitos para que yo pueda, de alguna manera, poder aplicar este mantenimiento del tipo predictivo? Uno, que exista una herramienta, ¿cierto?, que me permita detectar este potencial de falla. En este caso estamos diciendo que las vibraciones, para el caso de las bombas, a mí me permiten estar monitoreando y detectar fallas potenciales en la bomba. El otro requisito, ¿cierto?, es que el intervalo PF sea lo suficientemente amplio para yo poder hacer todos mis trabajos de programación, inspección e intervenir antes de la falla. Yo lo que les he señalado, el caso del mantenimiento correctivo planificado, fundamentalmente es porque yo no tengo un intervalo PF adecuado, por lo tanto tengo muchas veces que permitir trabajar a la falla. Pero eso básicamente bajo ciertas condiciones. Recuerden que si alguna falla a mí me afecta el HSEC, yo no puedo permitir que el sistema trabaje a la falla, por lo tanto lo que tengo que hacer es rediseñar o buscar alguna otra herramienta, alguna otra técnica básica que a mí me permita hacer este mantenimiento predictivo. Si no tengo mantenimiento predictivo, me tendría que ir al mantenimiento de mayor madurez, o que es el mantenimiento del tipo preventivo, es decir, tendré que entrar a cambiar un componente, ¿ya? Y haré la intervención. Entonces, requisito número 1, que exista una herramienta. Requisito número 2, que el intervalo PF, ¿cierto?, sea lo suficientemente amplio para yo poder hacer la intervención. Requisito número 3 es que yo puedo seguir funcionando y aplicar el mantenimiento preventivo siempre y cuando, ¿cierto?, los estándares operacionales de los parámetros más importantes se mantengan dentro del rango aceptable. Porque si se salen dentro del rango aceptable, yo ya paso a lo que es una falla funcional. Y si me paso mucho más allá, puedo entrar a lo que es una falla una falla donde yo puedo llegar a destruir el activo o el sistema o el componente, ¿ya? Eso es básicamente cómo yo aplico estas técnicas de mantenimiento del tipo predictivo, ¿ya? Primero, identifico el equipo, ¿cierto? El equipo más crítico donde yo puedo, después hago el análisis, el modo de falla, ¿ya? Que en definitiva esta es la etapa número 3, la etapa número 3 del modelo de gestión de activos. Lo que busca es identificar al equipo más crítico a través de básicamente evaluar lo que es la frecuencia de falla por lo que son las consecuencias que tiene la falla. Y de esa forma yo identifico el equipo más crítico al cual le voy a aplicar la técnica de mantención del tipo predictiva. La etapa número 4 del modelo lo que hace, ¿cierto?, es aplicar el FMECA, hacer un análisis de puntos débiles, es decir, identificar las fallas y también una vez que yo identifico las fallas, hago los análisis de falla correspondientes, la evaluación de las fallas y detecto cuáles son las fallas más críticas. Y a esas fallas más críticas es a las cuales
yo le busco alguna técnica básica que a mí me permita hacer un tipo de mantenimiento del tipo predictivo. Si yo no encuentro un mantenimiento del tipo predictivo para esa falla, y yo sé que esa falla me puede agredir al HSEC, yo necesariamente me tengo que bajar de nivel, como les señalaba, y tengo que buscar alguna técnica del tipo preventiva, cíclica de reparación, cíclica de sustitución. Pero si no encuentro, ¿cierto?, ninguna tarea del tipo predictiva, ninguna tarea del tipo preventiva, y esa falla a mí me puede afectar el HSEC, yo necesariamente debo pensar en el rediseño. Consultas. Profe, intervalo PF, ¿qué significa? La estrella verde me indica, ¿cierto?, cuando yo hago las mediciones, que ese es el punto donde ya se empieza a producir un deterioro del activo, donde me está indicando la falla potencial. El punto P es de potencial falla. El intervalo, el F me indica, ¿cierto?, y es lo que está en la figura, una falla del tipo funcional. ¿Ya? Y ahí Ya, está profe. indicado, está acotado el rango PF, que es el intervalo que yo tengo en que se produce en que yo identifico esta potencial falla, ¿cierto? Y se produce la falla funcional. ¿Ya? Tengo todo ese rango de tiempo, ¿ya? Tengo todo ese rango de tiempo para seguir inspeccionando, pero empiezo a preparar la intervención de tal manera de yo intervenir el equipo, intervenir el sistema antes que se produzca la falla funcional, donde está la estrella roja. La estrella roja ya es el límite, no me puedo pasar de ahí. Sobre todo, como les decía, si estamos hablando de una falla que a mí me afecta el HSEC, porque ahí voy a tener, junto con tener la paralización o la pérdida de funciones, ¿cierto? Voy a tener la paralización del proceso, voy a tener pérdidas económicas, voy a tener posiblemente, o pérdida económica porque se me paralizó el proceso, o voy a tener pérdida económica porque no voy a estar cumpliendo los compromisos de producción. Voy a tener adicionalmente, producto de esa falla funcional, yo puedo estar afectando ya, puedo accidentar personas, puedo afectar la salud de las personas, puedo afectar el medio ambiente o puedo afectar la comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, mi intervención tiene que ser antes del punto F, donde está la estrella roja. La estrella, no el asterisco que está más abajo. El asterisco es donde ya se produce la destrucción del activo. Nunca debemos llegar a ese punto. ¿Te queda más claro cuál es el rango ese o no? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Consulta? Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. En el PF ¿Ya? se inspecciona antes de intervenir la falla, ¿verdad? O sea, hay varias Esta, inspecciones, la que aparecen con estrella amarilla, pueden ser 2, puede ser 1, pueden ser 3, depende en qué las condiciones con que se vaya comportando el activo. Ese rango claro, PF inclusive yo lo voy ajustando de acuerdo al comportamiento del equipo. Ese rango PF también es un rango, la gente que aplica estas técnicas conoce más o menos o tiene detectado cuál es el rango PF, o sea, dado un nivel de vibraciones, ¿cierto? Ya sabe cuándo más o menos tiene el rango PF que tiene para hacer la programación y prepararse para hacer la intervención antes que se produzca el punto, antes que se produzca la falla funcional. claro. Y ¿Ya? una pregunta, esta ¿Sí? planificación para intervenir el equipo tiene que ser en vistas de no afectar el HSEC y hacerlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? A ver, toda mantención, ¿cierto? Toda mantención, yo lo que busco es que la mantención propiamente tal, la intervención tenga un bajo MTTR, o sea, tenga un bajo tiempo, un tiempo bajo de reparación o de mantenimiento, pero el intervalo PF,
para mí, ojalá que sea lo más amplio posible, porque me da tiempo para programarme, me da tiempo para traer los repuestos, pero uno ya más o menos tiene detectado estos rangos PF para el contexto operacional que se trate. Por allá va tu pregunta, que el rango PF sea chico, sea corto. No. Yo tengo claro que el PF tiene que ser lo más amplio posible para tomar todas las precauciones y eso. Pero yo quería... El tiempo de intervención, el tiempo de detención del equipo. sí, bueno, en tiempo PF se planifica la intervención al equipo y esta planificación tiene que ser corta cuando se realice. Es que, a ver, el tiempo de planificación va a ir dependiendo, ponte, de los monitoreos que vaya haciendo yo. Más que planificación es programación, ¿ya? El tiempo PF es el tiempo que yo tengo para, donde yo detecté esta falla potencial, ¿cierto? Yo estoy haciendo, esta falla potencial no la detecto de manera casual, sino que yo tengo rutinas de inspección, ¿ya? Y sobre todo si se trata de un equipo crítico, probablemente yo tenga una rutina que significa que se sigue una ruta de inspección donde los equipos críticos, ¿cierto?, tendrán una inspección una inspección si estamos analizando vibraciones una vez a la semana, 2 veces a la semana, y muchas veces esos sistemas están en línea, por lo tanto yo estoy haciendo chequeos en línea. Y esa, en vez de 2 estrellitas amarillas, puedo tener una estrellita amarilla diaria. ¿Te fijas? Claro. Entonces, el rango PF sí me ayuda para yo poder programar, verificar que todos los repuestos estén dentro de bodega, verificar también que después, posteriormente, esos repuestos yo tengo que llevarlos al lugar de intervención, verificar que tenga los recursos necesarios en cuanto a mano de obra, revisar, ¿cierto?, la disponibilidad de tiempo de los distintos mantenedores, coordinar con operaciones cuándo es la fecha más adecuada de intervención dentro de este rango PF que tenemos. Porque si nos salimos del rango PF, vamos a caer en la falla funcional. Y el mantenimiento del tipo predictivo lo que busca, ¿cierto?, es que nosotros no lleguemos a la falla funcional. ¿Ya? ¿Queda Sí, profe. más claro? ¿Más consulta? Es importante esta parte, ¿eh? Aquí es donde aprendemos básicamente a aplicar el mantenimiento del tipo predictivo, que es el mantenimiento más importante. Conociendo las herramientas que yo dispongo y conociendo esta metodología, evidentemente yo puedo aplicar con éxito el mantenimiento del tipo predictivo. Pero aquí la experiencia, el contar con las herramientas, el hacer los monitoreos de forma adecuada es sumamente importante. Ok, si no hay más preguntas, vamos a continuar. La inspección visual, ¿cierto?, que es una de las técnicas básicas que uno podría aplicar, que se podrían aplicar en este gráfico PF. Lo que busca es pueden haber inspecciones visuales simples o hacer uso de instrumentos de observación como son endoscopio, microscopio, cámaras u otros existentes. Una de las más importantes es las técnicas relacionadas con el análisis de vibración, donde yo determino los niveles de alerta e inadmisible que van a depender de ciertas tolerancias y de ciertos estándares dependiendo de la envergadura de la máquina, de la velocidad de la máquina. Entonces hay una serie de tablas que me van indicando, ¿cierto?, cuáles son los niveles de alerta de inadmisibilidad que tienen los distintos equipos. El nivel de vibración también con severidad de las fallas, la lectura de espectros para tipo de falla. Existen una serie de técnicas para convertir, ¿cierto?, lo que son lo que es la frecuencia
y transformarlas, los dominios del tiempo para transformarlos en lo que son dominios de frecuencia, y en eso el señor Fourier, que ustedes tienen que haber estudiado Fourier, fue el que se dio todo el trabajo de desarrollar estas técnicas, pero estas técnicas hoy día no es necesario que nosotros nos metamos a hacer grandes cálculos. Don Jean-Baptiste Fourier, ¿cierto?, que vivió hasta el año 1830, ya se encargó de esa pega, y ahora lo que nosotros usamos, ¿cierto?, que está todo amalgamado y está todo consolidado en este instrumento. Yo, el que más conozco, una marca SPM que permite medir, ¿cierto?, los niveles de vibración, como también el estado de rodamiento, ¿ya? Y existen, esto es un instrumento que uno lo utiliza en estas inspecciones rutinarias, ¿cierto?, que están dentro de los planes de mantención, inspecciones rutinarias, sobre todo los equipos críticos, o en su defecto existe, los equipos que yo quiero analizar, y sobre todo los más críticos, normalmente ingeniería de mantenimiento e ingeniería sintomática, normalmente se preocupa, ¿cierto?, de tener todos los equipos críticos instrumentados, de tal manera que nosotros estemos haciendo estos análisis y estas inspecciones desde lo que son las salas de control, ¿ya? Entonces, sobre todo los equipos críticos, nosotros los tenemos, o debiéramos tenerlos monitoreados, ¿ya? Eso es cuando estamos hablando de empresas ya que tienen un grado de madurez bastante avanzado en el mantenimiento, donde los compromisos que existen desde el punto de vista de lo que es gestión de activos y del costo que están involucrados en estos activos son muy grandes, ¿ya? Las grandes petroleras, las empresas químicas, las empresas mineras, bueno, ¿para qué decir la industria de la aviación? Tienen todos estos sistemas monitoreados y son parte también de las funciones de protección, de parte de las funciones secundarias de protección que tienen los equipos, pero que son lo suficientemente robustas, ¿no?, para estar controlando estos sistemas, y que nosotros podamos desarrollar esta gestión de activos y este mantenimiento del tipo predictivo de acuerdo a los estándares más avanzados. Entonces, para allá nosotros tenemos siempre que estar avanzando. Esto es lo que tenemos que estar mirando. Y el análisis de vibración es una de las técnicas básicas más interesantes, junto con lo que es el tema del análisis de lubricantes, ¿ya? Los líquidos penetrantes, lo que decíamos, son parte de las NDT, significa técnica no destructiva, y lo que hace, verifica grietas superficiales. Uso de 3 líquidos, como les señalaba anteriormente: limpieza, tinta y revelador. Sirven para grietas superficiales, como el estanque que se ve ahí. Las partículas magnéticas también en una técnica no destructiva, verifica fisuras superficiales, utiliza el principio de magnetización, polvos magnéticos, y el defecto se observa por discontinuidad de las partículas. El ultrasonido, ¿cierto? También es una técnica no destructiva para detectar grietas, ondas de frecuencia de 20 kHz, grietas y discontinuidades de piezas gruesas, como lo habíamos señalado, miden tiempos de emisión y de recepción de frecuencia. La termografía, fotografía de rayos infrarrojos para detectar puntos calientes, imágenes térmicas cartográficas de referencia, ¿cierto? Y se comparan después con las obtenidas cuando se hacen las mediciones, en base a imagen térmica de referencia. Ahí se ve también a la izquierda inferior un circuito eléctrico que se está midiendo, ¿cierto? Y también lo relacionado con algunos tipos de hornos, donde hay presencia de altas temperaturas. La inspección radiográfica, ahí también se ve, ¿cierto?, a la derecha de la pantalla y en la parte inferior, los cables de acero relacionados con las correas. También se utiliza mucho la inspección radiográfica para inspeccionar soldadura, defectos internos, grietas, poros, impurezas, soldadura, fuente radioactiva y pantalla fotovoltaica. Correas transportadoras es una de las aplicaciones importantes.
El análisis de lubricante, donde vamos a ver un ejercicio más detallado, es la contaminación de los aceites, ya sea por polvos, partículas que se desprenden, oxidación, producen la degradación de las características del aceite. La contaminación externa, que puede ser polvo, agua, también produce la degradación de los aceites y en definitiva no cumplen su función. La contaminación interna también, partículas y lodos que se producen dentro de los mismos motores, de los reductores, o de algún otro componente que uno esté analizando. Entonces, están las distintas técnicas, el Magnaflux, que es parte de las partículas magnéticas, y está, bueno, y son las técnicas que debiéramos ver y estar analizando de forma presencial en el caso, ¿cierto?, en el caso de que los laboratorios pudiéramos haberlos llevado adelante, pero lo que vamos a tener que hacer, como les señalaba, es una investigación. Y ahí están mostrando, ¿cierto?, el análisis de vibración de una máquina rotativa como una bomba, tales como es una bomba de gran tamaño. Es importante señalar que hay varios cursos que la universidad lamentablemente hoy día no lo está dando, pero relacionado con el tema de certificación en los temas de vibración de máquinas rotativas y también de otros equipos industriales, como son las turbinas, que es una de las cosas también muy importantes y donde el análisis de vibración es fundamental. Una recomendación, si ustedes logran logran buscar certificación en estos temas, es sumamente importante, porque si les gusta todo el tema de las máquinas rotativas, por ejemplo, ENAP siempre está exigiendo, ¿cierto?, para sus supervisores, sobre todo supervisores mecánicos, el que estén certificados en el tema de vibraciones a nivel 1 o nivel 2. Consulta. Vamos entonces con aplicación en análisis de lubricante. Entonces, para eso es necesario hacer una breve introducción, sobre todo el concepto relacionado con la tribología. La tribología lo que habla, ¿cierto? Y hace una relación y estudia los niveles de desgastes asociados a la fricción y a la generación de energía producto de esta fricción, y también los relaciona con lo que son el uso del lubricante. Aquí lo que se está mostrando, ¿cierto?, un rodamiento con su rotación, el elemento rodante, y se muestra su contacto y toda la zona de contacto también con los lubricantes, con el anillo interior del rodamiento, ¿ya? Entonces, la tribología lo que hace, ¿cierto?, es estudiar esta relación entre la fricción, el desgaste, la energía que se produce y también los temas relacionados con la lubricación. Entonces, un aspecto relevante, y eso ustedes lo estudiaron, me imagino, cuando hicieron mediciones, que uno hace mediciones y maneja todos estos conceptos de rugosidad superficial. La rugosidad superficial es un elemento relevante del punto de vista de lo que es la fricción, el desgaste, y es una materia de estudio desde el punto de vista tribológico. Entonces aquí dice, tribología es una ciencia que estudia la relación entre el desgaste, la fricción y la lubricación. Entonces tenemos la fricción por un lado, la tribología con sus lógicas y principios, y el estudio de la fricción. La tribología apareció en Inglaterra por allá por los años 60, y es una ciencia que requiere de muchas técnicas y conocimientos en relación a la mecánica, la electricidad, la química, la ciencia materiales, relaciona todo esto para lograr especificar, ¿cierto?, de qué forma yo puedo lograr tener resultados, en definitiva, desde el punto de vista de lo que es la lubricación,
que a mí me permita reducir la fricción, me permita reducir el desgaste y, en definitiva, me permita alcanzar mejores resultados económicos con mis máquinas y equipos. La tribología, si bien es una ciencia bastante nueva, no tiene... La realidad es que uno en la industria no le dedica mucho esfuerzo, ¿cierto?, a su aplicación, y quizás la lubricación, uno utiliza muy poco del presupuesto de mantenimiento en lo que son los términos de la lubricación, pero la realidad es que cuando uno hace un análisis desde el punto de vista del EBITDA, es decir, de los resultados que tienen en el EBITDA, de los resultados económicos, ¿ya?, es impactante la influencia, ¿cierto?, que tiene un buen sistema de lubricación para los resultados generales. Fíjense que, bueno, y desde el punto de vista del desgaste, desde el punto de vista de la eficiencia que tiene, o del impacto que tiene el desgaste de una superficie friccionante, ¿ya? Fíjense que ya cuando el 0,2, alrededor de las 2 décimas de milímetro, ¿cierto?, ya impacta fuertemente en la eficiencia de un sistema friccionante, el tema tanto del desgaste y todo el tema relacionado con el comportamiento de los sistemas, y por lo tanto afecta notablemente el desgaste, afecta notablemente lo que es la confiabilidad y afecta notablemente, en definitiva, los resultados económicos que tiene la empresa. Producto, ¿cierto?, de un uso o de una aplicación no adecuada en relación a los óptimos de los sistemas de lubricación, uno pudiera llegar a pensar, ¿cierto?, y es parte de las afirmaciones que se hacen, afectan alrededor del 2% del PIB de un país, del Producto Interno Bruto. Ustedes piensen, ¿cierto?, que el Producto Interno Bruto de Chile anda por los alrededores de los 240.000 millones de dólares. Si uno saca el 2% de esa cifra, es alrededor de los 5.000 millones de dólares, ¿ya? Estamos hablando básicamente, y hoy día, ¿cierto?, de reformas sociales, de reformas previsionales. La reforma a la educación tiene de alguna manera ese nivel de costo o ese nivel de dinero. Entonces, si nosotros trabajáramos bien el tema de la lubricación, hay un 2% de fallas que no se producirían. Y ese 2%, perdón, ese 2%, ese costo de 2% asociado al PIB, ¿cierto?, son alrededor de los 5.000 millones de dólares. O sea, el tema tribológico, el tema de la lubricación, el tema de la limpieza de los aceites, el buen uso de la tribología y de la lubricación es sumamente relevante. Entonces, lo que le decía, bueno, es una ciencia originada en Inglaterra, es multidisciplinaria, estudia la fricción, el desgaste, el consumo de energía. Siendo la orientación muy técnica, actualmente se ha convertido en una herramienta muy eficiente para mejorar el EBITDA o el EBIT de una empresa. ¿Recuerdan lo que yo les señalé ya del EBIT? La relación mantención programada versus no programada, las cifras de disponibilidad, la confiabilidad mejoran enormemente con un análisis tribológico completo de la empresa, consiguiéndose una óptima gestión en los activos y obviamente un aumento del EBITDA, el Earning Before Interest Tax de la empresa. El EBIT o el EBITDA son los flujos de caja antes de interés, antes de depreciación, antes de amortización y antes de impuestos. Y fundamentalmente el EBITDA o el EBIT lo que mide es el potencial máximo de generación de ingreso de las plantas. No mide la rentabilidad de la empresa, pero sí la rentabilidad de la empresa se puede ver afectada o deteriorada, ¿cierto?, por un mal análisis tribológico o por no tener los planes de mantención asociados a planes de lubricación de manera adecuada. Si nosotros analizamos, ¿cierto?, un diagrama de Chicago para el caso particular de los rodamientos, un fallo de un rodamiento, y nos vamos, ¿cierto?, al tema de la lubricación, podemos tener
problemas en un lubricante por falta de engrase, lubricantes inadecuados o lubricantes contaminados. Yo quiero señalarles yo difícilmente he encontrado, ¿cierto? Salvo en empresas, en una empresa química, pero yo he estado en empresas mineras, en empresas petroleras, y las malas prácticas para lo que es el montaje de lo que son los rodamientos en atmósferas contaminadas, hacen que muchas veces las grasas y los lubricantes que se aplican en estos rodamientos o en estos sistemas, más que lubricar o más que impedir el desgaste, dado la contaminación con polvo, que muchas veces yo hago estos montajes, me encuentro con una situación de que en vez de tener un lubricante que impida la fricción, impida el roce, este lubricante, estas grasas y muchas veces los aceites se transforman en un polvo o en un líquido esmeril, donde más que cuidar el desgaste son los que contribuyen de manera radical y fundamental en los desgastes, en los componentes y en la pérdida de confiabilidad de los sistemas. Bueno, aquí más que nada para que ustedes vean el comportamiento, y está asociado a lo que les decía de la confiabilidad de los lubricantes, pero este es un análisis más del tipo económico, donde la línea roja me habla, ¿cierto?, de lo que es la demanda de confiabilidad. Y cuando nosotros tenemos una crisis económica, y eso ustedes lo pueden ver en la industria de la aviación, todo lo que ha pasado hoy día con el COVID, ¿cierto?, en que la confiabilidad demandada, la confiabilidad que se demanda, que está en la línea roja, cae fuertemente cuando nosotros tenemos una crisis del tipo económico. Y en el caso de lo que se ve en el primer tramo, ¿cierto?, la confiabilidad disponible es mayor de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque mis prácticas de mantenimiento, los tipos de equipo que yo tengo, las configuraciones de confiabilidad, la confiabilidad humana también, están, cuando entramos al punto de crisis, nos encontramos que están preparados para un nivel de confiabilidad superior, es decir, la confiabilidad disponible, que es la línea azul, es superior, ¿ya? Pero nos encontramos después cuando está la flecha que está en el centro, que dice la economía empieza a recuperarse. Cuando la economía empieza a recuperarse, la demanda de confiabilidad está en el punto, está por sobre el área roja que se ve ahí. Esa es la demanda de confiabilidad, y la disponibilidad de confiabilidad que yo tengo es la azul. Por lo tanto, hay toda una pérdida de ganancia, todo lo que es una pérdida económica, ¿ya? Por lo tanto, uno en esto, y esto es parte de las pegas que se hacen por sobre todo en lo que es ingeniería de mantenimiento. La ingeniería de mantenimiento es la que proyecta, la que mejora y la que controla, ¿cierto?, la función de mantención. Por lo tanto, un rol de la ingeniería de mantenimiento, y eso lo vemos precisamente en el curso de ingeniería de mantenimiento, es determinar cuál es el nivel de confiabilidad operacional óptimo durante todo el ciclo de trabajo de los activos, de tal manera que nosotros siempre estemos bien ajustaditos con la confiabilidad que se requiere, versus, ¿cierto?, con la confiabilidad disponible, porque si no se producen, por un lado, ¿cierto?, en el primer tramo, donde predomina en la parte superior la línea azul, yo tengo pérdida producto de que tengo mayor confiabilidad, tengo una disponibilidad de confiabilidad superior a la que requiero, es decir, tengo mayores repuestos, tengo equipos más sofisticados, tengo mayor cantidad de dotación para lo que es el tema del mantenimiento, ¿ya? El cual, una vez que ya en el punto que se muestra y donde hay una flechita, punto donde los costos de mantenimiento afectan a la confiabilidad, y ahí empieza a caer. Pero si nosotros dejamos que esto caiga y posteriormente la economía se recupera, va a haber una mayor demanda de confiabilidad. Entonces, esos son los estudios que de alguna manera están en lo que es ingeniería de mantenimiento, donde yo tengo que proyectar, tengo que estar mejorando y tengo que estarme adecuando a los distintos contextos, tanto globales como operacionales. Y la lubricación evidentemente está dentro de eso.
digamos, algunas información relacionada con esto en los vehículos, ¿cierto? En los vehículos móviles, en los contactos friccionantes puede estar entre 7.000 y 9.000 tribocontactos que se denominan. El 80% de las máquinas y equipos ve reducida su eficiencia ante un desgaste del 0,2% en la superficie friccionante, lo que les había señalado anteriormente. ¿Ya? El control de desgaste es doblemente más eficiente aplicando buenas prácticas de lubricación. ¿Ya? Entonces, las buenas prácticas, y ahora el desgaste en los componentes, el desgaste de las superficies friccionantes es sumamente relevante desde el punto de vista económico. Un buen rodaje, periodo de asentamiento y alisamiento con adecuadas etapas de incremento de la carga tiene que ser de manera gradual, reduce en un 30% la fuerza de fricción y entre 2 o 3 veces la intensidad de desgaste, y con eso, ¿cierto?, la contribución a alcanzar los niveles de bit que busca el negocio. Algunos tips: el control de fricción es doblemente más eficaz si se aplican las mejores prácticas. Sin embargo, la aplicación tribológica representa una aplicación estratégica, pero existen muy escasos recursos disponibles para una correcta implementación. Lo que les decía, nosotros no le ponemos toda la fuerza ni toda la dedicación al tema tribológico. La realidad es que en la industria, cuando uno se enfrenta a situaciones reales, hay temas que están por sobre el tema tribológico, y enfrentarlo esto con las adecuadas consideraciones requiere de un grado de madurez bastante superior. Y eso, en definitiva, es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestros procesos. Ahora, lo que hemos señalado, los recursos siempre son escasos y de uso alternativo, por lo tanto, siempre nosotros nos vamos a lo que está en el momento, ¿cierto?, apretándonos el zapato. Solo prestándole un poco más de atención a las pérdidas por fricción y desgaste, el ahorro neto equivalente para un país es cercano al 2% del PIB, lo que yo les señalaba. Chile deja de ganar o está perdiendo alrededor de los 5.000 millones de dólares, producto, ¿cierto?, de malas prácticas en lo que es el tema relacionado con la fricción. Entonces, la solución tribológica se compone de ciencia y tecnología de materiales, diseños de sistemas mecánicos, lubricación y lubricante. ¿Por qué? Porque la lubricación también es un tema complejo, sobre todo en los sistemas industriales, donde la lubricación de algunos equipos móviles, por sobre todo, es altamente complejo. El tribodiseño de procesos es fundamental para mejorar la confiabilidad de la planta industrial, alcanzando y extendiendo la vida útil de las instalaciones. O sea, del punto de vista de lo que es la gestión de activos, este es un elemento sumamente relevante y que yo siempre tengo que estar mirando si busco la optimización y por sobre todo la disminución de costos. Las fallas que no deberían haber ocurrido porque existía un monitoreo óptimo de los equipos representan aproximadamente un 25% de los costos de operaciones. El costo, esto es equivalente, ¿cierto?, al costo que tiene, al costo total de mantenimiento. O sea, el costo de mantenimiento es prácticamente el 25% de los costos totales de una empresa. El 90% de las fallas de los activos mineros se relacionan con fallas de lubricante o lubricantes seleccionados en forma equivocada. O sea, lubricantes inadecuados y ese es el tema que vamos a abordar. Lubricantes inadecuados desde el punto de vista de los niveles de contaminación que pueden tener hasta los lubricantes nuevos. Nosotros nos vamos a encontrar en los ejercicios que vamos a hacer relacionados con esto, es que la mayoría de los niveles de contaminación de los aceites nuevos exceden enormemente las exigencias que se requieren en los equipos, ¿ya? Por ejemplo, un equipo como puede ser una máquina de papel, tiene exigencias que son superiores desde el punto de vista de los niveles de contaminación a los que existen en el aceite nuevo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer... Disculpe, estamos en la hora. ¿Estamos en la hora? Ya, ok.
Bueno, seguimos, ¿cierto? Y vamos a... ¿Qué hora es? 13 para las 11. Ya, estamos pasaditos. Ya, nos vemos en la tarde, entonces vamos a continuar desde acá. ¿Mm? Ya, profe. Gracias. Listo. Ya, gracias, disculpen, ¿no? Chao, profe. Nos vemos más rato. Chao. Profe, Chao. profe, nos vemos.